profecía que le exige al profeta íntima comunión con Dios. Y hay hermano que nos preocupa poner una íntima comunión con Dios. Aleluya, gloria a Dios. El que tiene una íntima comunión con Dios, aleluya, ya no vive dependiendo de la opinión de un tercero, sino que está preocupado para que el fuego arda en su vida y la llama del fuego de Dios no se apague. Dios está con nosotros. Dios está con su pueblo. Hermano, tengo gozo en mi alma. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No es por esta mañana, no es por el día de ayer, aleluya, no es por el día del mañana, sino que todos los días el bien y la misericordia de Dios nos van a seguir. Cuando pueden levantar su mano y aceptar esta bendición. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Ayer por la mañana, hermano, tuve un sueño, una revelación. Y en ese sueño, hermano, le veía a mi hermano Diego Amaral, que venía y me daba un abrazo. Aleluya, y esta mañana el Señor cumplió esa revelación. Gloria al nombre de Jesús, me pude abrazar con mi hermano. Y yo le vi, hermano, como un muchacho jovencito. Aleluya, y recordé la palabra que dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Dios hace todo nuevo. Cuando levanta la mano y le da gloria a Dios, nuevas personas, nueva gente, nueva vida, nuevo vaso que Dios quiere usar. Aleluya, hermano Diego Amaral, Dios quiere usar tu vida. Hermana Rosa, Dios va a usar tu vida. Aleluya, Dios va a mover a su pueblo con poder. Aleluya, gloria a Dios. Hay poder en Cristo. Mi copa está rebosando. ¿Cuántas copas rebosan allá arriba, hermana? Voces en el Señor. El Señor nos llama a bendición y a victoria. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está ocupado en su pueblo, siervo. Siervo de Dios, estoy ocupado en mi pueblo. Santo, aleluya, yo soy el labrador, dice el Señor. Yo soy el labrador. Él se pasea con el asadón en medio de la viña porque quiere remover la tierra para que el agua llegue a la raíz. Aleluya, levante su mano y goces en el Señor. Gloria al Cordero, aleluya, vamos a alabarle al Señor. Voy a pedirle al hermano que cante la primera voz y yo le voy a hacer una segunda voz. Porque esto es improvisado, hermano, pero el Señor está con nosotros. Amén. Y cuando Él está, la iglesia se goza. La iglesia recibe fortaleza. La iglesia recibe vida y vida en abundancia. Amén. Vida y vida en abundancia. No hay lugar para la tristeza esta mañana. Goces en el Señor y llene su copa del aceite de Dios. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al caminar.
digno conocido. Alaba al Señor, aleluya. Si en el mar la sola se levanta, majestuosa sobre ella levantará. Que el Señor que se hace grande, yo presto el corazón para adorar. La permanente quédate, Señor, que se hace grande. Te ofrezco el corazón para adorar. Tu corazón permanente, aceptando mi Salvador. Quédate, Señor, que se hace grande. Te ofrezco el corazón para adorar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Quédate, Señor, que se hace grande. Te ofrezco el corazón para adorar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tu santo poder. Esta semana está levantando, aleluya. Reciba, reciba victoria, victoria permanente. Victoria permanente, victoria permanente, aleluya. Aleluya. Quédate, Señor, que se hace grande. Te ofrezco el corazón para adorar. La permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. A ver la iglesia, a ver la iglesia, a ver la iglesia. Quédate, Señor, que se hace carne. Obra, Señor, abriendo el corazón para jurar.
Salvador. Bien fuerte. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para volar. Obra, Señor. La permanente. Acércanos, acércanos, mi Salvador. Esto viene siendo, queridos hermanos, el cierre de esta preciosa fiesta. Los diáconos van a entonar una alabanza todos juntos en esta mañana. Gloria a Dios. Saludamos a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Aleluya, hermosa la fiesta en esta mañana. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, la verdad, como decía el hermano, nos tomó de sorpresa, pero hay una alabanza muy linda. Aleluya, que dice: ¿dónde está aquel pueblo barulliento como el que está en esta mañana? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a alabar todos juntos, y para que el Señor se siga moviendo en esta mañana. Rabaganda, lavaganda, lavagay. Cristo está en medio de su pueblo. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Obra, Espíritu Santo, Señor. Muy en breve va a salir una noticia de un pueblo que desapareció. Era un pueblo muy humilde que aquí muchos sufrió. Aquel pueblo era el pueblo de Dios. ¿Dónde está ese pueblo hambriento? ¿Dónde está que no se ve ningún hermano? Alguien como de dentro a decir en ese momento: aquel pueblo era el pueblo de Dios. ¿Dónde está la juventud de esta iglesia? La semana del círculo de oración. Era Dios tanto clamaban, y los niños que cantaban, ellos también ya se fueron a nación. ¿Dónde está ese pueblo hambriento? ¿Dónde está que no se ve ningún hermano? Alguien como era dentro a decir en ese momento: ese pueblo era el pueblo de Dios. Después de este grande acontecimiento, que no sea tarde, muchos creyentes